Hola a todos, soy el doctor Roberto Carreño, jefe de trabajo práctico de la unidad docente del Hospital Avellaneda, de la segunda cátedra de Patología y Clínica Quirúrgica. El tema que vamos a presentar a continuación es litiasis biliar y sus complicaciones. Los contenidos de la siguiente charla: vamos a hacer un breve repaso de la anatomía y la fisiología de la vesícula y de la vía biliar, repasar el cuadro clínico y las formas de diagnosticar la enfermedad, las opciones de tratamiento y las posibles complicaciones, haciendo un resumen de cada una de ellas. Anatomía. La vesícula es una víscera hueca que tiene una forma ovoide o piriforme que mide aproximadamente entre 5 y 10 centímetros de largo y en la cual podemos identificar diferentes partes, entre ellas un fondo, un cuerpo, un cuello y un infundíbulo cístico que se continúa con el conducto cístico para desembocar en la vía biliar. Está irrigado por la arteria cística, que generalmente es rama de la arteria hepática derecha, y se encuentra ubicada en la cara inferior del hígado, como podemos observar en esta imagen, donde el hígado está siendo levantado o retraído hacia arriba, y apoyando sobre su cara inferior podemos observar la vesícula en la unión de los lóbulos derecho e izquierdo, más precisamente a nivel del segmento hepático 4. En íntima relación con la segunda porción del duodeno, con el colon transverso, con el páncreas. Esta es una imagen laparoscópica donde podemos observar la vesícula biliar apoyando sobre la cara inferior del hígado. La vía biliar sabemos que se origina a nivel hepático, se forman los conductos hepático derecho e izquierdo que fuera del hígado se unen y forman el conducto hepático común. Este es quien recibe el conducto cístico que viene de la vesícula biliar para formar el conducto colédoco que va a desembocar junto con el conducto de Wirsum que drena el páncreas en la segunda porción del duodeno a nivel de la papila. En este otro esquema podemos observar lo mismo, la vesícula drenando en el conducto cístico hacia el colédoco y el colédoco desembocando en la segunda porción del duodeno. ¿Qué función tiene la vesícula? Básicamente la función es de almacenar y concentrar la bilis. La bilis que se encuentra en la vesícula va sufriendo modificaciones en cuanto a su composición porque ésta absorbe agua y electrolitos y concentra sales y pigmentos biliares, así como el colesterol. Responde a la acción de la colecistoquinina, que es una hormona que se libera a nivel intestinal cuando nosotros comemos. Eso genera la liberación de la colecitoquinina que estimula a la vesícula biliar para que ésta se contraiga y expulse bilis hacia la vía biliar y esa bilis llegue hacia el intestino y actúe como un detergente para la emulsión y la absorción de las grasas y las vitaminas liposolubles. También es una vía de eliminación para los productos de degradación de la hemoglobina, como lo es la bilirrubina. Ya entrando en el tema de litiasis vesicular, la vamos a definir como la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Y la verdad es que tiene muchos sinónimos, porque podemos hablar de litiasis vesicular o litiasis biliar o cálculos en la vesícula o piedras en la vesícula. Y la palabra litiasis o la palabra litos en realidad proviene del griego y significa piedras. Y no hay que dar muchas más explicaciones, ustedes pueden ver en las imágenes. Este es un corte anatomopatológico de la vesícula y en su interior los litos o las piedras, ocupando en este caso casi toda la vesícula. Acá en esta otra imagen la cantidad de piedras o cálculos que se pueden haber extraído de una vesícula. Y también se le dice cálculos biliares, cálculos en la vesícula. También cuando hablamos de la patología renal, de la litiasis renal, hablamos de cálculos en los riñones. Y se le dice así porque nos recuerda a estos elementos que forman parte de este instrumento que es el ábaco,
que se utilizaba en la antigüedad para realizar los cálculos matemáticos. Así que cuando hablamos de esta patología podemos decir litiasis vesicular o litiasis biliar, cálculos en la vesícula, piedras en... Epidemiología. La litiasis vesicular es más frecuente en la mujer, con una relación mujer-hombre de 3 o 4 a 1. Tiene una prevalencia del 20% que aumenta con la edad, a los 80 años del 60%. Es una patología de Occidente, como podemos ver acá en el mapa planiferio, y es muy frecuente en nuestro medio. Y se dice que es una patología que mueve millones justamente por esto de la alta frecuencia que tiene, lo que conlleva a ausencias laborales, no solamente por el tratamiento quirúrgico, sino también por las complicaciones que se pueden presentar si no se diagnostica y se trata de forma oportuna. Los factores de riesgo, habíamos nombrado la edad avanzada, sobre todo después de los 40 años, aunque hoy en día se observa la aparición de litiasis vesicular en edades cada vez más tempranas, en la adolescencia, incluso en chicos de 10, 11, 12 años que ya forman cálculos en la vesícula, y esto está íntimamente relacionado con los hábitos dietéticos. Las dietas actuales, las famosas comidas rápidas, comidas chatarra, ricas en grasa, predisponen la aparición de litiasis en la vesícula, la obesidad, decíamos el sexo femenino, y esto muy relacionado con un tema hormonal, la toma de anticonceptivos orales, el embarazo, que predispone a la formación de litiasis vesicular, así como también hay factores hereditarios, y esto está demostrado en tribus brasileras de 400, 500 habitantes, donde el 85-90% de la población tiene litiasis vesicular, y esta es una población que no tiene este tipo de dietas que hablábamos, ricas en grasa, de comidas rápidas, y sin embargo se observa la aparición de litiasis en la vesícula en edades tempranas. Un poquito de historia. Ya en el siglo V, Tralliamus describe la litiasis vesicular como patología. Kocher, en 1878, realiza la primera colecistostomía, es decir, que drena a la vesícula biliar, drena su contenido, pero es Langenbuch, en 1882, quien realiza la primera colecistectomía, o sea que realiza la extirpación de la vesícula como tratamiento. En el año 1985 se realiza la primera colecistectomía laparoscópica, se encuentra descrita tanto por Muret como por Much, con una diferencia de 2 años. Entre ellos está quien realizó la primera colecistectomía laparoscópica, que es el gold estándar hoy en día del tratamiento de esta patología. Los cálculos que se forman en la vesícula, hay ciertos factores que intervienen en su formación. Hablamos de una éstasis biliar, es decir, una bilis que se encuentra estancada en la vesícula o que tiene poco movimiento. Eso lleva a una sobresaturación de la bilis que comienza a concentrarse y comienzan a los procesos de nucleación de la bilis y a formarse los pequeños cálculos, las microlitiasis, que pueden dar lugar a cálculos más grandes que superan los 4 o 5 centímetros de diámetro. Todo esto, sumado a una dismotilidad de la vesícula, que no se contrae, que no se mueve de forma normal, va a crear un círculo vicioso con nuevamente éstasis biliar, sobresaturación de bilis y la formación de los cálculos. Hay diferentes tipos. Tenemos cálculos de colesterol puro o cálculos pigmentarios formados por sales biliares o pigmentos biliares, los cálcicos que tienen calcio, y los más frecuentes que son los mixtos, que tienen 2 o más componentes y son los que abundan en este tipo de patología. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad desde el punto de vista clínico? La gran mayoría de las veces son cuadros asintomáticos u oligosintomáticos, es decir, que el paciente refiere síntomas leves y generalmente los asocia con las comidas. Cuando aparece el dolor, cuando aparecen las manifestaciones clínicas, aparece el cólico biliar, y el cólico biliar es un dolor localizado con mayor intensidad en el hipocondrio derecho, que el paciente lo asocia con la ingesta de alguna comida rica en grasa o frituras. Puede estar asociado a náuseas o vómitos, puede el paciente referir un malestar abdominal generalizado o distensión abdominal, y son cuadros que habitualmente ceden o mejoran con algún analgésico o algún antiespasmódico.
El diagnóstico de litiasis vesicular se realiza con la ecografía. Hoy por hoy, la ecografía es el método de elección, es un estudio de fácil acceso y que nos va a brindar información muy importante acerca de la vesícula y su contenido. Con respecto a la vesícula, cuando hablamos de litiasis biliar simple, la vesícula suele ser de características normales, es decir, que se encuentra con paredes delgadas, de tamaño normal, aunque puede estar algo distendida o ligeramente acodada. Y con respecto a los cálculos, nos va a informar, en primer lugar, la presencia o ausencia de los mismos, el número, porque podemos tener, como en esta imagen, un cálculo único, o podemos tener, como en esta otra, múltiples litiasis, el tamaño. La ecografía puede medir los cálculos, nos puede decir este cálculo mide 3 centímetros, 4 centímetros, o la vesícula presenta múltiples microlitiasis de 2 o 3 milímetros, o incluso la presencia de barro biliar, que es el estadio previo a la formación de los cálculos. Nos va a dar información también acerca de la movilidad de los mismos, porque este cálculo puede estar móvil, puede estar suelto y moverse dentro de la vesícula. Eso el ecografista le va a pedir al paciente que cambie de posición, que se ponga en decúbito lateral, que se ponga de frente, y con los cambios de posición del paciente, ese cálculo se mueve dentro de la vesícula cuando se encuentra móvil, cuando está suelto. Pero puede pasar que ese cálculo esté fijo en algún lugar de la vesícula, generalmente a nivel del bacinete o de la salida del conducto cíclico de la vesícula. También nos informa la ubicación. Así, cuando veíamos la anatomía y decíamos que la vesícula tiene diferentes partes, ese cálculo puede estar en el fondo, en el cuerpo o a nivel del infundíbulo cístico. La imagen característica de la ecografía en la patología de litiasis vesicular es esta: es la presencia del cálculo dentro de la vesícula con su característica sombra sónica posterior. Acá tenemos más imágenes de ecografía, donde podemos ver nuevamente la presencia de un cálculo con su sombra sónica posterior de gran tamaño. Acá podemos observar microlitiasis, muchos calculitos pequeños. Y acá tenemos otra imagen que la puse a propósito, que es una imagen que aparenta ser un cálculo único, que no presenta sombra sónica posterior, y que seguramente si a este paciente el ecografista le pide que cambie de posición, que se ponga de costado, esta imagen permanece fija en la pared de la vesícula y el ecografista lo va a informar como un pólipo, porque él va a esperar que con los cambios de posición del paciente esta imagen se mueva libre por la vesícula para hablar de un cálculo, pero como esta imagen está fija y no tiene la característica sombra sónica posterior, el ecografista lo puede informar como un. Hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Cuando hablamos de patología en la vesícula, lo primero que tenemos que diferenciar es si estamos ante la presencia de un cólico biliar por una litiasis simple o ya hay alguna complicación de esta, como vamos a ver más adelante, algún cuadro de una colecistitis, una pancreatitis, un síndrome colestásico, etc. Y obviamente que cualquier dolor o molestia que el paciente refiera en hipocondrio derecho o cerca de esta zona puede hacernos dudar de si se trata de alguna patología en la vesícula o no. Así hablamos, por ejemplo, de una apendicitis. Ustedes bien saben que el dolor de una apendicitis está característicamente localizado en la zona de la fosa ilíaca derecha, que vendría a ser esta zona, pero muchas veces el apéndice se encuentra con una ubicación o una disposición ascendente que puede llegar hasta esta zona y producir dolor en esta zona y simular un cuadro biliar, o una úlcera gastroduodenal que normalmente dolería en la región del epigastrio, o una neumonía de base derecha, o cólicos intestinales que pueden dar dolor de forma generalizada, o un cólico renal que, si bien el paciente lo describe hacia el dorso, puede hacernos sospechar de alguna patología biliar. Para hablar del tratamiento de la litiasis vesicular, tenemos que tener en cuenta que existe un tratamiento médico que consiste principalmente en dieta, una dieta hepatoprotectora, una dieta donde dejemos en reposo la vesícula, no hay que hacerla trabajar, o sea que hay que evitar todas las comidas ricas en grasas, ricas en frituras.
hay que hidratar bien al paciente y hacerle un tratamiento sintomático con analgésicos y antiespasmódicos. No es necesario la administración de antibióticos cuando estamos ante la presencia de una litiasis biliar simple no complicada. El tratamiento quirúrgico es la colecistectomía, es decir, la extirpación de la vesícula biliar. ¿Qué ventajas tiene? Y primero, que es el tratamiento definitivo. Va a evitar que aparezcan en un futuro las posibles complicaciones de tener los cálculos en la vesícula biliar, y ya algo que importa más al cirujano que al paciente, que es una cirugía técnicamente más simple. Con respecto a las contraindicaciones, ¿por qué no realizar una colecistectomía en un paciente que tiene cálculos en la vesícula? Lo vamos a dejar al paciente crítico, que es el paciente que no va a soportar un acto quirúrgico, paciente con una edad muy avanzada, por lo mismo de lo anterior, como contraindicación relativa el embarazo o ciertas comorbilidades que descompensen al paciente. Son contraindicaciones relativas porque en realidad sí se puede realizar una colecistectomía en el embarazo o con un paciente que tenga alguna comorbilidad. Y el rechazo del paciente. Los pasos de la colecistectomía, del tratamiento quirúrgico: lo primero, hay que identificar la vesícula, liberar las adherencias si las hubiera, identificar la arteria y el conducto cístico, ligar y seccionar estos elementos. Esto es la parte crucial del tratamiento, es lo más importante dentro de la cirugía, y después sí terminar la colecistectomía de cuello a fondo o de fondo a cuello según la técnica. Con respecto a la pregunta convencional o por vía laparoscópica, hoy en día no hay dudas de que la colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección y es considerado el gold estándar para este tipo de patologías. Son muchísimas las ventajas que ofrece la cirugía laparoscópica, entre ellas provee una mejor visualización de toda la cavidad abdominal con magnificación de imágenes, es decir, que además de realizar el tratamiento de la patología vesicular, nos da la posibilidad de realizar toda una semiología de la cavidad abdominal en el paciente y repasar, por ejemplo, su estructura hepática, el estómago, la parte intestinal, el apéndice, en las mujeres el útero, los ovarios, etc. Es una cirugía que produce un menor traumatismo tisular y por esta razón va a dejar menor cicatriz y va a producir menos dolor en el posoperatorio. Es una cirugía que deja menos adherencia, tiene una tasa de complicaciones mucho menor, la recuperación es mucho más rápida y por lo tanto la reinserción laboral va a ser más rápida, por lo que decíamos que tiene menor traumatismo tisular, reduce el riesgo de infección del sitio quirúrgico y reduce el riesgo de patología. Estas son algunas imágenes de una colecistectomía laparoscópica. Podemos observar acá la vesícula. Esta es una pinza de laparoscopía que está levantando la vesícula, levantando la cara inferior del hígado. Acá podemos observar cómo ya empiezan a aparecer algunas estructuras anatómicas que habíamos nombrado, el conducto cístico, la arteria cística. Acá tenemos otra imagen donde tenemos hacia arriba la vesícula y acá una pinza de laparoscopía que está señalando lo que sería ya la vía biliar, el conducto colédoco. Y en una etapa más avanzada de la cirugía ya estamos realizando lo que es el clipado, poniéndole un clip al conducto cístico para luego seccionarlo y comenzar a despegar la vesícula biliar. Estas son todas imágenes de lo que hoy se considera el gold estándar, el tratamiento de elección para la litiasis vesicular. Ahora bien, hasta acá veníamos hablando de la litiasis vesicular, o sea, la sola presencia de los cálculos en la vesícula. Decíamos que la mayoría de las veces son cuadros asintomáticos u oligosintomáticos y que podía presentarse como un cólico biliar, que era el dolor que se localizaba en el hipocondrio derecho, pero en todos los casos hablábamos de una vesícula que, si bien está enferma, porque ya tiene cálculos en su interior, no se encuentra complicada. Hablamos de complicaciones cuando aparecen algunos de estos cuadros: colecistitis, síndrome colestásico, colangitis, pancreatitis, peritonitis, fístulas, y generalmente se dan después de varias semanas, varios meses o varios años.
La colecistitis aguda es la complicación más frecuente de los cálculos en la vesícula. Es el proceso inflamatorio de la vesícula biliar. Se da aproximadamente en el 30% de los pacientes con litiasis biliar, o sea que es bastante frecuente, y muchos pacientes debutan con esta complicación, es decir, que no sabían que tenían cálculos en la vesícula y la primera manifestación de su patología es una colecistitis. Clínicamente son pacientes que refieren dolor en el hipocondrio derecho, que a veces puede irradiarse un poco al dorso, ir acompañado de náuseas y vómitos, fiebre, malestar general, pueden referir un dolor abdominal más generalizado. Al examen físico podemos encontrar una ligera ictericia, distensión abdominal y una maniobra de Murphy positiva. ¿En qué consiste la maniobra de Murphy? Como vemos acá en la imagen, con el paciente en decúbito dorsal, vamos a presionar sobre el punto cístico, que es un punto que está proyectado en la pared anterior del abdomen, en la intersección de la línea medio clavicular con el reborde costal. Vamos a pedirle al paciente que realice una inspiración profunda y vamos a presionar sobre este punto con 1 o 2 dedos, y si esa presión que ejercemos en este punto corta o entrecorta la respiración del paciente, se considera la maniobra positiva. El diagnóstico de la colecistitis aguda continúa siendo ecográfico. Ahora vamos a observar, además de la presencia de los cálculos, de un cálculo único o de una litiasis múltiple, de cálculos grandes o de microlitiasis, vamos a observar cambios a nivel de la pared de la vesícula, que generalmente está engrosada y nos va a dar la típica imagen en doble halo, como podemos ver en esta ecografía, donde parecería que la pared de la vesícula tiene dos capas, una interna y otra externa. Esto es debido al engrosamiento que tiene generalmente por la presencia de edemas perivesiculares. Acá también podemos observar una pared que está muy engrosada y la presencia de un cálculo único con su sombra sónica posterior. La imagen ecográfica de una colecistitis generalmente habla de engrosamiento de la pared de la vesícula, una vesícula distendida, una vesícula con edema perivesicular, incluso nos puede hablar ya de la presencia de pequeños abscesos perivesiculares. Si a este paciente con una colecistitis aguda le solicitamos un laboratorio, vamos a encontrar muy frecuentemente leucocitosis, como todo proceso infeccioso. Podemos solicitar otro tipo de estudios por imágenes, tomografía, resonancia, colangioresonancia, etc. Pero el diagnóstico de colecistitis aguda lo vamos a hacer con la clínica, los antecedentes y la ecografía. El tratamiento sigue siendo la colecistectomía laparoscópica. Estas son algunas imágenes de la colecistectomía laparoscópica y aquí vamos a hacer una comparación entre una laparoscopía en una litiasis biliar simple, no complicada, donde podemos observar una vesícula que no se encuentra distendida, no está aumentada de tamaño, sus paredes aparentemente son finas, a diferencia de estas otras imágenes donde ya tenemos una vesícula que se encuentra mucho más agrandada, distendida, incluso con acúmulos que parecerían ser pequeños abscesos en la pared, líquido, libre, purulento. Y muchas veces tenemos que llegar a esto, donde acá en esta cirugía lo que se está haciendo es punzar a la vesícula para extraer, para drenar un poco su contenido y de esta manera poder tomar las paredes que se encuentran muy gruesas, muy duras. Por lo tanto, la cirugía, decíamos, técnicamente es más dificultosa. No es lo mismo operar a este paciente que operar a este paciente. Y por eso decíamos que el tratamiento de elección en el paciente con una litiasis biliar simple es la colecistectomía laparoscópica, y justamente para evitar que este paciente y esta vesícula se transformen en este paciente con esta vesícula, donde obviamente la cirugía va a ser diferente y el posoperatorio. Colecistostomía. Quería dejarles este concepto. Es el drenaje de la vesícula al exterior, es simplemente vaciar la vesícula, sacarle su contenido.
es un tratamiento paliativo, no definitivo. Solamente lo vamos a realizar en aquellos pacientes en los que no se les pueda realizar una colecistectomía. Se lo hace por abordaje percutáneo, guiado por imágenes, y el ejemplo típico es el paciente que se encuentra en un grave estado, en un mal estado general, en unidad de cuidados intensivos, un paciente crítico que por alguna razón tiene un cuadro séptico y ese origen o el foco séptico parecería estar en la vesícula, pero es un paciente que no va a aguantar un acto quirúrgico, que no se lo puede llevar a quirófano por la gravedad de su estado general. Entonces se decide realizar una colecistostomía para drenar esa vesícula enferma, esa vesícula complicada, y de esa manera tratar de reducir el foco séptico para, obviamente, en un segundo momento, en un segundo tiempo, cuando el paciente se encuentre en mejores condiciones, llevarlo al tratamiento definitivo que va a ser la colecistectomía. Aquí les dejo un link de cómo se realiza una colecistostomía que se puede realizar en la misma cama de terapia del paciente, solamente guiado por un ecógrafo. Otra de las complicaciones de la litiasis biliar es el síndrome colestásico. El síndrome colestásico es el conjunto de signos y síntomas que responden a la presencia de un obstáculo en el flujo de bilis hacia el duodeno. Se puede dar a cualquier nivel de la vía biliar. Eso va a llevar a un aumento en la presión del árbol biliar con acumulación en sangre de todos aquellos productos que normalmente son excretados por esta vía. Existen muchas formas de clasificar al síndrome colestásico. Según su localización, este puede ser extra o intrahepático. Según la histología, puede ser benigno o maligno. Según el grado de obstrucción que produzca, hablamos de una obstrucción parcial o total. Y según la evolución, ser agudo o crónico. Cuando hablamos de síndrome colestásico como complicación o consecuencia de una litiasis vesicular, hablamos de esta vesícula que tiene cálculos en su interior y uno o varios de esos cálculos salen de la vesícula, atraviesan el conducto cístico y van a obstruir la vía biliar a cualquier nivel. Generalmente lo hacen hacia el colédoco, obstruyendo el colédoco a cualquier nivel, incluso hasta su desembocadura en la segunda porción del duodeno. Con mucho menos frecuencia el cálculo puede seguir esta otra dirección y obstruir el hepático común o obstruir el conducto hepático derecho o izquierdo, incluso llegar a hacerse intrahepático. Con respecto a las etiologías del síndrome colestásico, cuando son intrahepáticos tenemos que hablar de todos los procesos que van a afectar el hígado, las hepatitis, víricas, bacterianas, tóxicas, medicamentosas, la cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, un colangiocarcinoma, cirrosis, sarcoidosis, amiloidosis, etc. Extrahepática, síndrome colestásico extrahepático, y lo más frecuente son las litiasis, que es lo que habíamos explicado en los ejemplos anteriores, la litiasis de la vía biliar, que puede ser primaria, hablamos de aquellos cálculos que se forman ya dentro de la vía biliar. Secundaria son los cálculos que vienen de la vesícula y que se impactan en algún nivel de la vía biliar, o residual son aquellos pacientes que tenían cálculos en la vesícula, en la vía biliar, se realiza una colecistectomía, pero quedaron cálculos en la vía biliar. Otras etiologías del síndrome colestásico, hablamos de la colangitis, los CA de cabeza de páncreas, de vía biliar, de vesícula, los parásitos, el síndrome de Mirici, que vamos a nombrar más adelante, etc. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un síndrome colestásico? Con la clínica, el paciente se va a presentar con ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y mucosas por el aumento de la bilirrubina en sangre. Va a presentar coluria y acolia por la misma razón. Coluria, se encuentra una orina que está oscura, el paciente la describe como un té cargado o como Coca-Cola. Acá podemos ver la comparación de lo que es una orina colúrica.
Acolia, que es la falta de coloración en las heces, porque falta que llegue el pigmento hacia las heces. El paciente muchas veces refiere prurito, puede presentar diarrea o esteatorrea, dolor abdominal, etc. Con respecto al laboratorio, si bien son cuadros que podemos encontrar leucocitosis, elevación de la amilasa, elevación de la eritrosedimentación y demás, lo característico es hacer un dosaje de bilirrubina, la cual se encuentra aumentada a expensas de la directa, y pedir siempre los marcadores de colestasis, fosfatasa alcalina, gamma GT, 5-nucleotidasa, que son las que se encuentran aumentadas. Con respecto a los estudios por imágenes, la ecografía nos sigue dando aportes sobre las características de la vesícula, sobre los cálculos, la vesícula y demás, pero la colangioresonancia magnética nuclear es el gol estándar para el diagnóstico de este tipo de patologías, ya que nos va a dar una visión anatómica de todo lo que es el árbol biliar. Y aquí hay algunas imágenes justamente de la colangioresonancia, donde vamos a observar una vía biliar que normalmente se encuentra distendida. ¿Por qué? Porque a nivel del colédoco tenemos la presencia de un cálculo grande que está tapando la salida de bilis hacia el duodeno, por lo tanto aumenta la presión en esta vía biliar y se dilata, tratando de vencer ese obstáculo que en este caso es el cálculo. Acá podemos ver un paciente que todavía tiene la vesícula y los cálculos a este nivel, los cálculos a este nivel. Acá podemos observar que el colédoco se va afinando en su llegada al duodeno, presencia de un cálculo, pero que permite algo de pasaje hacia el intestino, por lo tanto se pinta el duodeno. Hablamos de obstrucciones que son parciales. La obstrucción puede ser parcial o puede ser total, según el tamaño del cálculo, y permitir o no la llegada del medio de contraste hacia el duodeno. El tratamiento del síndrome colestásico, tenemos diferentes tipos de pacientes. Por un lado, el paciente que ya fue colecistectomizado, porque ya tenía cálculos en la vesícula y ya fue operado, y ahora se presenta porque tiene cálculos en la vía biliar, es el paciente que normalmente va a endoscopía para resolución endoscópica. Acá nos vamos a centrar más en el paciente que tiene litiasis en la vesícula asociado a una litiasis coledociana o litiasis en la vía biliar. El tratamiento consiste en drenar la vía biliar y obviamente extirpar la vesícula, que es el que le dio origen a este cuadro de colestasis. El tratamiento lo podemos realizar en un tiempo o en dos tiempos. ¿Y qué significa eso? En un tiempo hay dos formas. Una, realizar todo con laparoscopía. Realizamos la colecistectomía del paciente más el drenaje de la vía biliar. ¿Y cómo podemos drenar la vía biliar por vía laparoscópica? Hay dos formas de acceso a la vía biliar. Una, podemos hacerlo por vía transcística. El mismo conducto cístico que vamos a seccionar para realizar la colecistectomía, lo utilizamos para introducir cierto instrumental que nos va a servir para sacar los cálculos de la vía biliar. O directamente podemos ir a abrir el colédoco, realizar una colédocotomía y de la misma forma, utilizando instrumental especializado, retirar todos los cálculos de la vía biliar. Todo esto lo hacemos guiado por imágenes. Para realizar esto realizamos colangiografía intraoperatoria, es decir, que introducimos líquido de contraste en la vía biliar y vamos tomando radiografías, que incluso lo podemos hacer de forma dinámica, para asegurarnos de que estamos limpiando y sacando todos los cálculos de la vía biliar. Otra forma de realizar el tratamiento en un tiempo es hacer un tratamiento combinado o rendezvous, donde en el mismo acto operatorio se realiza la colecistectomía laparoscópica más el tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico es la CEPRE, o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿En qué consiste? Consiste en introducir el endoscopio va a pasar por el esófago, el estómago, va a llegar a la segunda porción del duodeno, va a identificar la papila, con un papilótomo va a seccionar la papila para ampliar
la papila, y va a introducir materiales para instrumentar la vía biliar. Estos materiales pueden tener, como se ve acá en la imagen, un globo. Se insufla ese globo y cuando arrastremos y saquemos el instrumental, esto va a ir arrastrando todos los cálculos que haya en la vía biliar hacia el intestino. Otra forma de tratar a este tipo de pacientes es hacerlo en dos tiempos. En un primer momento se realiza la CEPRE, o sea, hacemos el tratamiento endoscópico de la vía biliar, y a las 24 horas realizamos la colecistectomía laparoscópica. Es importante realizar la colecistectomía laparoscópica porque de esta manera estamos tratando la causa que le dio origen al cuadro colestásico. Porque por ahí son pacientes que consultaron solamente por el síndrome colestásico. El paciente consultó por su ictericia, el paciente consultó por su coluria, colia, prurito, y nosotros al realizar la endoscopía vamos a resolver esta parte de su problema, que es la litiasis a nivel de la vía biliar. Sintomáticamente el paciente puede mejorar mucho, y si el paciente se va y no vuelve, es un paciente que todavía tiene cálculos en la vesícula biliar, que todavía puede realizar. La colangitis es otra complicación de la litiasis vesicular. Es un proceso inflamatorio del árbol biliar, generalmente secundario a la obstrucción del mismo por un cálculo. Es el mismo cuadro que veníamos describiendo anteriormente de colestasis, en donde la vía biliar se encuentra obstruida y la bilis que se encuentra en su interior se estanca y con el pasar del tiempo se infecta, hay traslocación bacteriana y eso lleva a una infección de esa vía biliar. Es un cuadro que cursa con falla multiorgánica si no se trata oportunamente, por lo que se considera una urgencia quirúrgica. Clínicamente cursa con la tríada de Charcot, que no se encuentra presente en todos los pacientes, pero cuando aparece es muy característico de este cuadro y consiste en dolor en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre, además de manifestaciones sistémicas que se pueden presentar por la presencia de este cuadro infeccioso. El tratamiento consiste en drenar de forma urgente la vía biliar, obviamente acompañado de un tratamiento sistémico. Este es un paciente que tiene que estar internado muchas veces en unidad de cuidados intensivos, con un soporte con hidratación, con tratamiento sintomático, analgésicos, antipiréticos, antibióticos, y obviamente el tratamiento definitivo es drenar la vía biliar para drenar esa bilis infectada que se encuentra en el árbol biliar. En los casos más graves, cuando el paciente, aparte de esta tríada de Charcot, presenta shock séptico y alteración ya del sistema nervioso central, hablamos de la péntada de Reynolds, que ya son cuadros con una mortalidad muy elevada. La pancreatitis es otra de las complicaciones de la litiasis biliar. Es el proceso inflamatorio del páncreas secundario a litiasis biliar. Ocurre cuando un cálculo obstruye temporal o permanentemente el conducto de Wirsum, o sea, ese cálculo que se escapó de la vesícula, pasó por toda la vía biliar y se fue a impactar a nivel del Wirsum o de la desembocadura del Wirsum y va a dar origen a la pancreatitis. Va a haber una teórica destinada exclusivamente a este tema, por lo tanto no nos vamos a explayar. Y cuando estudien el tema pancreatitis se van a dar cuenta que en nuestro medio la litiasis biliar es la principal causa de pancreatitis. Peritonitis, secundario a la perforación de la vesícula o de la vía biliar. Obviamente, al perforarse, eso va a producir un pasaje de su contenido, que es la bilis que generalmente está infectada, hacia la cavidad abdominal. Esto es un cuadro que no se produce de un día para el otro. Generalmente hablamos de cuadro de litiasis biliar que se cronifican, el paciente hace colecistitis con cuadros a repetición, donde esa pared de la vesícula comienza a sufrir un proceso de isquemia, de gangrena, de necrosis, que en algún momento se rompe y obviamente la bilis va a pasar hacia la cavidad abdominal produciendo este cuadro de peritonitis. Y por último, ya para finalizar,
hablamos un poquito de las fístulas. Las fístulas, que son la comunicación entre dos espacios, se puede dar de forma bilio-biliar, o sea, cuando hay una comunicación entre la vesícula con la vía biliar, o bilio-digestiva, que es la comunicación entre la vesícula o la vía biliar con cualquier segmento del tubo digestivo, generalmente es el duodeno, hablamos de fístula. Dentro de las fístulas bilio-biliares, la más frecuente es el síndrome de Mirici. Mirici era un cirujano argentino que estudió mucho el tema de la vía biliar, hasta el punto de que hoy en día la colangiografía que se realiza es un descubrimiento del doctor Pablo Mirici y lleva el nombre de miricigrafía. El síndrome de Mirici hay 5 tipos, se clasifican en 5 tipos. El tipo 1 es cuando la vesícula presenta un cálculo que generalmente es de gran tamaño y que generalmente lleva mucho tiempo en la vesícula, apoya sobre la pared de la vesícula y esa pared de la vesícula comprime en parte la vía biliar. No existe una fístula en sí en el tipo 1 del síndrome de Mirici, simplemente hay una obstrucción parcial de la vía biliar por un cálculo que todavía se encuentra dentro de la vesícula. A partir del tipo 2 es cuando se crea la fístula, es decir, se crea la comunicación. Es decir, que esta pared de la vesícula que estaba en contacto con la pared de la vía biliar se unen, se fusionan y se rompe. Entonces el contenido de la vesícula pasa directamente a la vía biliar, incluso sus cálculos. En el tipo 2 hablamos de una fístula entre la vesícula y la vía biliar con una obstrucción del tercio de la vía biliar. En la tipo 3 la obstrucción es de 2/3 y en la tipo 4 la obstrucción es total. En la tipo 5, además de la fístula bilio-biliar, existe una fístula bilio-digestiva, es decir, que se dan los dos tipos de fístula en el mismo paciente. Hablamos de un síndrome de Mirici tipo 5, muy infrecuente. La fístula bilio-digestiva es el pasaje de el contenido de la vesícula o de la vía biliar hacia algún segmento del tubo digestivo. Como se ve acá en esta imagen, un cálculo normalmente apoya en la pared de la vesícula por mucho tiempo en contacto con el duodeno hasta que se fusionan y se fistuliza, es decir, que el contenido de la vesícula pasa al duodeno y ese cálculo puede llegar a obstruir cualquier segmento del tubo digestivo, generalmente obstruye a este nivel, a nivel del duodeno, y eso se conoce como síndrome de Bouveret. Conclusiones. La litiasis es una patología altamente frecuente, sobre todo en nuestro medio. Clínicamente domina el dolor en hipocondrio derecho, aunque a veces las complicaciones pueden ser la primera manifestación de esta patología. La ecografía es el mejor método para el diagnóstico. La colecistectomía laparoscópica se considera el gold estándar para el tratamiento. Y es importante su diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para evitar las posibles complicaciones. Les dejo mi mail institucional para cualquier tipo de dudas o preguntas que surjan de la clase. Decirles que se van a subir también unos links de unos videos de colecistectomía laparoscópica, colecistostomía, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, etc. Muchas gracias y estoy a su disposición por cualquier consulta.